La decadencia del Imperio chino. A finales del siglo XVIII, la población del Imperio chino creció de manera considerable y contaba con una economía enorme. Sin embargo, la incapacidad de sus emperadores y el hermetismo hacia los cambios provocaron su decadencia. En el aspecto administrativo, el imperio carecía de la cantidad de funcionarios para administrar todo el territorio. El gobierno central tuvo que reducir gastos y vender los cargos públicos, lo que generó problemas de corrupción. Estos factores sirvieron para desencadenar rebeliones que se extendieron por todo el imperio. Las rebeliones del Imperio chino. Entre 1796 y 1901 se produjeron por lo menos 6 rebeliones en todo el imperio, siendo así la más importante es la de Loto Blanco 1796 y 1844 y la de Taiping de 1851 a 1864. Apoyado por la dinastía Qing y las potencias europeas aplazaron la rebelión dejando más de 20 millones de muertos. La apertura forzada de China al extranjero. Aunque desde el siglo XVIII China tenía contactos comerciales con países extranjeros, principalmente con Inglaterra, estos eran bastante restringidos y controlados por el gobierno imperial. En la búsqueda de eliminar las restricciones comerciales, Inglaterra se enfrentó contra China en la Guerra de Opio en 1839 a 1842. En esta, China fue obligada a abrir sus fronteras al comercio y a las misiones extranjeras, lo que quebrantó la débil fortaleza del imperio. La modernización de Japón en el siglo XIX, entre 1605 y 1854. Japón fue una sociedad autárquica y feudal, aislada del contacto con otros pueblos. Desde 1630, el shogunato Tokugawa o jefatura militar del emperador impidió la difusión del cristianismo, el intercambio comercial con otros países y el viaje al exterior de sus habitantes. Para 1850, las potencias europeas y Estados Unidos estaban interesados en la apertura comercial de las fronteras japonesas. En 1867, la presencia extranjera desencadenó una guerra civil en la cual triunfaron los partidarios de la apertura de las fronteras, conocido como Restauración Meiji. La Restauración Meiji, este proceso modernizador comprendió el fin de la sociedad feudal, la consolidación de la apertura comercial y la occidentalización de Japón. Los extranjeros fueron invitados a modernizar los transportes y las comunicaciones de la isla y establecer nuevas industrias para finales del siglo XIX. Japón era una potencia industrial con gran incidencia en el Océano Pacífico. Esto quedó demostrado con sus triunfos frente a China en 1894 y Rusia en 1904. A finales del siglo XIX, la Indochina era considerada la perla del imperio colonial francés. El proceso de ocupación comenzó en la zona de Saigón, en el delta del río Mekong, en la Conchinchina, para proteger las misiones católicas establecidas ahí, pero también para tener una base para el comercio con China. Entre 1885 y 1887 se completó la formación de la Indochina francesa, con la ocupación de Camboya, Laos, Annam, Tonkin. En 1902 la capital colonial fue trasladada de Saigón en la Conchinchina a Jaén y Tonkin. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonial fue administrada por la Francia de Vichy y quedó bajo la ocupación de japonesa hasta 1945. A comienzos de 1941, el Viet Minh, una guerrilla comunista liderada por Ho Chi Minh, comenzó una revuelta contra el poder colonial francés y la ocupación japonesa, que tras el final de la Guerra Mundial desembocaría en la conocida como Guerra de Indochina. En 1946 y en 1954, en Saigón, el títere y anticomunista Estado de Vietnam, liderado por el antiguo emperador vietnamita Bao Dai, obtuvo su independencia en 1949, mientras el reino de Luang
Brabant y Camboya obtenían mayor autonomía de acuerdo a los acuerdos alcanzados durante la Conferencia de Ginebra. El Viet Minh reafirmó su gobierno sobre Vietnam del Norte, aunque el gobierno de Bao Dai continuó sus actividades y poder en Vietnam del Sur. Los acuerdos de Ginebra significaron el final del poder colonial francés en la península de Indochina y también el principio del fin de su imperio colonial. Los imperios del Extremo Oriente. Los dos grandes estados del Extremo Oriente tuvieron una suerte distinta. Mientras que China se convirtió en presa de las potencias occidentales, Japón se transformó en una potencia imperial. Los tratados desiguales con China. La apertura china comenzó con las guerras del opio, entre 1839 y 1860. Gran Bretaña comenzó a importar té de China y quiso pagar con el opio que producía en la India, producto al que los chinos eran muy aficionados. En el año 1839, el gobierno chino ordenó quemar 20 millones cajas de opio británico y luego prohibió el comercio con Gran Bretaña. Ante ello, los británicos intervinieron militarmente y obligaron al gobierno chino a firmar el Tratado de Nankín en el año 1842, mediante el cual China cedía a Gran Bretaña la isla de Hong Kong por 150 años y admitía el libre comercio en 5 puertos. En el año 1858, Gran Bretaña y Francia obligaron a China a firmar el Tratado de Tientsin, que estipulaba la apertura de 11 nuevos puertos. La negativa del gobierno chino al tratado obligó a las potencias europeas a tomar Pekín y saquear el Palacio de Verano en el año 1860. A partir de entonces, otras potencias como Rusia y Estados Unidos forzaron la apertura del mercado chino al comercio externo a través de la firma de tratados desiguales. La emergencia de Japón como la gran potencia imperialista de Extremo Oriente se basó en una práctica militarista y en una política expansionista en Asia. Ante los efectos de las crisis económicas de la década de 1930, Japón se planteó disponer en un espacio vital, propio que le permitiese el dominio del Asia Oriental con el fin de extraer materias primas y exportar sus productos. Para poder hacer efectivo su expansionismo, desarrolló una poderosa industria armamentística. La invasión japonesa de la región de Manchuria en China fue el primer acto del nuevo rumbo expansionista japonés y significó la formación de un estado satélite, Manchukuo, en 1932. Japón desoyó, como hemos visto, la condena de la CDN e inició el camino de una política de hechos consumados cuyo triunfo estimuló la exaltación patriótica y militar. Además, desde 1934, Japón expresó sus deseos de crear una gran fuerza naval, lo que constituía un anuncio claro de preparación bélica para la futura expansión por el Pacífico. En 1937 inició la invasión del norte de China y reforzó su alianza con Berlín y Roma. En 1938 anunciaba el objetivo de crear la Gran Asia, extendida como un nuevo orden asiático. El inicio de la guerra en Europa, en 1929, favoreció los planes japoneses, ya que debilitaba el control británico, holandés y francés sobre las colonias asiáticas. La ocupación de Indochina y otros ataques contra China fueron los preparativos militares para el dominio de Japón en el Pacífico, donde su único competidor era Estados Unidos.
La India británica incluyó los territorios de los actuales países de Pakistán, India y Bangladesh. A partir de 1886 incorporó Birmania, que permaneció bajo esta administración unificada hasta 1937. Nunca tantos territorios tan disímiles habían estado bajo una sola soberanía como sucedió bajo el gobierno británico. La Compañía de las Indias Orientales, con asiento en Londres, gobernó de hecho este vasto espacio hasta la disolución de dicha empresa, después de la revuelta de los cipayos. En 1858, la India se convirtió formalmente en una colonia británica y todas las posesiones de la compañía pasaron a manos de la corona. El Parlamento creó un Ministerio del Estado de India. El virrey se estableció en Calcuta y asumió la administración del territorio, asistido por un consejo ejecutivo y otro legislativo. Por debajo del gobierno central y designados por este, se encontraban los gobernadores provinciales y los oficiales de distrito. Londres respetó los tratados con los regentes locales anteriores a la rebelión y aproximadamente el 40% del territorio permaneció bajo el control de más de 500 príncipes de diferentes etnias y religiones.